Shalom, bienvenidos sean todos aquellos que nos ven desde YouTube o Facebook. Continuaremos el día de hoy con nuestro estudio. El estudio de hoy es la clase número 62 del Plan Divino. El título del día de hoy es, le puse así, el libre albedrío, el mayor riesgo que tomó Elohim por ti. Ajá. Otra vez, el libre albedrío, el mayor riesgo que tomó Elohim por ti. Bueno, espero que este estudio nos sea de mucho entendimiento, de comprensión y de poder de obtener fortaleza para caminar, para mirar, para entender, para comprender, para estudiar, para indagar y para crecer en lo que Abba quiere en nuestras vidas. Quiero comenzar con una serie de preguntas porque esto nos debe llevar a a la entrega, podríamos decirlo, o a la meditación para meternos dentro de lleno de lo que es el estudio. ¿Por qué? Porque yo lo he escuchado, sobre todo en este tiempo, se ha manejado demasiado por todas las cosas que están envolviendo no solamente a Estados Unidos, sino todos los conflictos que hay en el medio, en el mundo, ya sea con Israel, ya sea entre Rusia y Ucrania, entre lo que es la India y lo que es Pakistán, y bueno, todo lo que son el problema global económico y las guerras internas, las guerrillas, tráfico, los terroristas. Estamos en un momento de mucho caos y bueno, vienen muchas preguntas o más bien las personas se envuelven en ese miedo y se generan preguntas que antes yo las escuchaba no muy frecuentemente, pero hoy se han hecho como muy frecuentes. Y la gente se enfoca en eso cuando digo, generan esas preguntas cuando ven todas estas circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Porque se generan ese tipo de preguntas como, yo sé que usted las ha escuchado, o quizás las hemos dicho, ¿sí? Porque se pregunta o se dice o ha escuchado que la gente dice, ¿dónde está Dios, Elohim, Hashem, cuando lo necesito? O ¿dónde está tu Dios cuando alguien se quiere burlar de uno? ¿O dónde está quien tú le oras o le rezas? ¿Dónde está él? ¿Sí? Y otros preguntan, ¿por qué no viene e interviene con estas cosas que pasan? Otros dicen, ¿por qué no me dirige directamente a lo que tengo que hacer? ¿Por qué es tan misterioso? Por qué hay tantas cosas ocultas? Por qué las cosas deben de ser de esa manera? ¿Sí? Hoy vamos a comprender que hay verdades que pueden ayudarnos a transformar a transformar la forma en cómo vemos la vida o cómo la vivimos, ¿sí? ¿Y en qué forma? Bueno, una de las cosas muy importantes es entender cómo se mueve el Padre y otra que entender de ese movimiento que Él tiene, no se mueve solamente para formar un juicio, castigo o algo que no tiene más que la ira del juicio o de la corrección, sino que detrás de la ira, del juicio, la corrección, puede estar lo que es el amor eterno del Padre, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a entender lo que es la esencia del ser humano, tenemos que ver cómo él se mueve durante la vida, ¿sí? Y el hombre se mueve en la vida de acuerdo a su movimiento, de acuerdo al movimiento que tiene el ser humano, genera frutos o genera un resultado. De acuerdo a cómo tomo yo decisiones, de a cómo yo me muevo, genera un resultado. De acuerdo a cómo yo tomo decisiones, de acuerdo a cómo yo veo la vida y me dirijo en ella, hay un resultado o hay un fruto, ¿sí? Entonces, muchos dicen, ¿cómo voy a lidiar con las cosas que el Padre viene a mi vida, que trae a mi vida? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros decir, cómo voy a lidiar con las cosas que trae a mi vida, mi vida al Padre? Cómo yo reacciono en las circunstancias junto con las personas que convivimos, ya sean parientes, hermanos, en el trabajo en donde sea? ¿Sí? Aquí hay algo muy interesante o muy profundo porque nosotros estamos familiarizados con las circunstancias que pasan en la vida, ¿sí? Y con lo que se nos ha enseñado o la programación que hemos recibido, la forma de vivir que hemos recibido basados en cultura
o basado en comprensión, entendimiento de la escuela o de los medios de comunicación. Y entonces tenemos actuamos de cierta manera, ¿sí? Y eso es que reaccionamos conforme estamos familiarizados con todas las cosas. Y todo lo que el Padre hace con el hombre no es solamente coincidencia, es un proceso que el Padre tiene una observación y el fluir del Padre con el hombre, eso lo que él hace, el fluir del Padre con el hombre, lo hace en el amor, lo hace en la reconstrucción del hombre. Entonces, cuando el Padre está unido al hombre, el hombre refleja sabiduría, conciencia, inteligencia y pensamientos correctos. Pero cuando el hombre está dirigido por los programas, la programación de la escuela, de los padres, del sistema, de la cultura, entonces el hombre actúa y toma decisiones con esa sabiduría, si se le puede llamar de esa manera. Y en cierta forma sí es sabiduría, sí es sabiduría. Entonces, si estamos conectados, esa conexión entre el Padre y el hombre, si hay una conexión, entonces el hombre tiene otro tipo de pensamientos, tiene otra sabiduría y refleja una conciencia e inteligencia conectada con Abba, ¿sí? Y eso lo ayuda a atravesar las etapas de la vida en las cuales el hombre las experimenta con todas sus circunstancias que tiene que enfrentar. Ahora, esas circunstancias que enfrenta el ser humano, el hombre o la humanidad, no es por suertes o no es no es al azar. El hombre o el padre se expresa de forma que el hombre necesita que ah, recibir y que él entienda la importancia de lo que está pasando, lo procese y entienda que es el amor del padre el que los mueve, que no sea, no importa qué circunstancia sea, que es el amor el que está atrás moviendo los hilos de todas las cosas. No importa las cosas en las cuales yo estoy viviendo o atravesando, no importa, no quiere decir que no sean importantes. Quiere decir que cuando uno está conectado con Hakadosh Baruj Hu, con el gran yo soy, con el bendito sea, cuando estamos conectados con él, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, ah, nos llevan la conexión, la reflexión con el Padre y la reflexión nos lleva basados en el amor. O sea, todas las cosas que nos pasan están basadas en el amor, no fuera de él, sino dentro de él, dentro de ese amor. Por eso Rab Shaul nos enseña en Romanos 8 35 al 39 algo muy importante, lo puede leer por favor, Shaquín, algo muy importante que nos muestran y que yo sé que lo hemos leído bastante o que se ha leído bastante o que mucha gente lo repite y lo repite constantemente en muchos otros lugares, porque es algo que les gusta, porque tiene una enseñanza de fortalecer el caminar o el entendimiento de enfrentar circunstancias difíciles. Veamos lo que nos lo dicen Romanos. Toda Rabá, Shakin. Toda teja, Eloheinu Katulemo, Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación, angustia o persecución, hambruna, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Adonai. Que es Yeshua Amén. HaMashiach, nuestro Rey. Shabbat Shalom. Qué Shabbat bonita Shalom. palabra. Amén. Toda Rabá, Baruch Hashem. Se ve que es tan importante lo que no dice Rab Shaul, nada, nada de lo que está pasando, nada de lo que pasa alrededor, ya sean tribulaciones, incluso él habla de la misma muerte ahí, ¿sí? No importa ni potestades ni lo que sean, no importa nada de eso, no, nada nos puede separar del amor de Abba. ¿Qué sentido? Mutuo.
Todo lo que pasa es en amor. Es decir, ay, ¿cómo va a ser en amor? ¿Sabe cuántas cosas yo he escuchado porque se claman de decir, ¿cómo va a haber amor cuando está sufriendo? ¿Cómo va a haber amor cuando pasan circunstancias de muerte? ¿Cómo van a hablar tanto de amor cuando ves cuántos niños mueren, cuánto sufrimiento hay? Bueno, es la falta de comprensión. Es la falta de comprensión. Abba no es responsable de las muertes que hace el hombre. El hombre crea y está conectado en su libre albedrío a hacer lo que es malo, como también a hacer lo que es bueno. Pero para aquellos que saben, conocen y se dirigen por medio del Padre y su sabiduría de Él, entiende lo que Rav Shaul nos dice. Todo lo que está pasando está conectado con el amor. El hombre y la esencia del hombre son creados por Abba, por Hashem, por Dios, y es la extensión misma de Él. O sea, tú y yo somos la extensión del Padre. Somos creados por Él y nuestra esencia es de Él y somos la extensión de Él. Entonces, Él nos coloca en este mundo y en el mundo existe un nivel muy bajo de expresión divina, pero es perfecto. Pero en realidad el mundo es perfecto, pero en esa perfección, en lo que he creado perfecto, hay imperfección. ¿Sí? Cuando el mundo está creado imperfecto y un ser humano, el humano, es creado y puesto en la tierra, es porque el trabajo del hombre es elevar la naturaleza del mundo imperfecto o incompleto, vamos a llamarlo de esa manera. El mundo en lo que está terminado es perfecto, pero no está completo. Y el hombre viene a completar lo imperfecto o lo que le hace falta al mundo. Entonces, este mundo sin trabajo tiene muchas deficiencias y le faltan muchas cosas. Digamos, como ejemplo, que ya lo he dicho anteriormente en alguna otra ocasión, pero lo quiero repetir porque cabe dentro de esto y se puede comprender para muchos que no lo han escuchado. El Padre puede crearnos de perfectos y el mundo lo hubiera podido crear perfectos sin necesidades, pero creó las necesidades, ¿sí? Entonces, hay limitaciones, hay necesidades, las necesidades son limitaciones. El sol no tiene necesidades, en realidad, es una bola de combustión química energética que tiene combustión para miles y miles y miles de millones de años sin necesidad de que tenga que ser proveído diariamente como el ser humano tiene que ser proveído diariamente para su sustento físico. Como también la tierra tiene que ser cuidada para que permanezca en un estado de naturaleza aceptable y que puedas vivir en ella. ¿Sí? Y hay limitaciones, como el hombre tiene que la necesidad de que tiene que comer un día, el siguiente día y el siguiente, y dormir, y descansar, y dormir, y trabajar, y son necesidades que están dentro del hombre, y el mundo también tiene necesidades. El Padre hubiera creado un ser humano que no necesitaría comer tanto, sino que con una sola fruta, pues ya, o con una hoja ya fuera suficiente para tiempos, tiempos y tiempos, o no o que recibiera solo la energía del sol y con eso vivir. Pero el Padre creó una estructura donde el ser humano tuviera necesidades, limitaciones, y cuando lo pone en este mundo, un mundo que está incompleto, este hombre necesitado, que recibe protección y flujo energético divino, de energía divina, y se posa dentro del ser humano, para cumplir la labor, porque somos esencia y extensión divina, en este mundo completar lo que el Padre dejó incompleto. Y lo dejó incompleto porque hay un propósito en él. Entonces, está incompleto para que el hombre lo complete. Entonces, donde el hombre no trabaja para completarlo, no lo eleva espiritualmente, no es elevado y se mantiene deficiente y le faltan muchas cosas. Entonces, donde coloca al hombre, el Padre, es donde se necesita elevar al mundo.
A usted, a mí, a ti, a ti, y a los que estamos aquí presentes y a los que están en otro lado, nos coloca en el lugar donde es necesario elevar esa parte del mundo. Con mi familia, con mi hermano, con el perro, con el gato, con el vecino, con donde nos pone, necesita elevar y lo eleva a través de nosotros, los que conocemos Torah, los que conocemos a Mashiach, los que trabajamos en el reino de los cielos. Entonces, en este mundo, precisamente hay cosas que están ocultas. ¿Sí? Este mundo tiene muchas cosas ocultas. ¿Qué quiero decir con esto? Mire bien. Si el hombre no hace nada con este mundo, ¿sí? Entonces se confundirá y seguirá, si no lo eleva espiritualmente, si el hombre no tiene conciencia de su trabajo espiritual, mire lo que le estoy diciendo, porque es lo que pasa. Nosotros que conoce Torah, que conoce a Mashiach, que conoce la Torah, que conoce al Padre y que se deja llevar a través de su enseñanza por su espíritu, hace que trabajemos en este mundo y lo elevemos. Pero si el hombre no tiene esa conexión, ese conocimiento para elevar al mundo, entonces lleva a las personas a lo que no tiene valor. Y cuando están enfocados en lo que no tiene valor, no hay elevación. ¿Y saben por qué se enfocan en lo que no tiene valor? ¿Qué podemos definir en el mundo que no tiene valor? No tiene valor lo que no tiene un propósito. El valor lo obtiene por el propósito que tienen las cosas. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante. Si no tiene valor, si le falta valor, digo, si le falta propósito a las cosas, no tiene valor. Usted puede ver algo tirado en el suelo y lo recoge porque, le puedo dar un porqué a esto. Lo puedo transformar, le voy a dar un propósito. Una madera tirada, la voy a convertir en silla, le doy un propósito y adquiere valor. Las cosas adquieren valor porque tienen propósito. Un mundo sin propósito no se eleva. Un mundo con propósito se eleva. Entonces, fíjese bien que hay algo muy curioso, porque en el mundo en hebreo, la palabra para mundo en hebreo es olam. Pero déjase lo muestro para que lo veamos juntos. ¿Y lo vemos? Sí, ¿verdad? Ahora va. Ok. Olam. La palabra para mundo es olam, pero su raíz es el elem, que quiere decir ocultar. Mire bien, en el mundo mismo es algo que tiene algo que oculta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que está oculto, el hombre, hay un propósito en el mundo, ¿sí? Si el hombre no se conecta con el propósito que tiene el mundo, que está oculto a simple vista, ¿sí? Se pierde el hombre, se pierde, no puede ver el propósito, pero no puede ver el propósito y no es el objetivo del mundo estar oculto, sino que el objetivo de estar oculto es ser revelado, es ser manifestado, ¿sí? Quiere decir o significa que el mundo sin trabajo es un lugar insuficiente. Un mundo sin trabajo es insuficiente. Mire bien lo que dicen los sabios judíos. Dicen así. Los sabios enseñan que el mundo mismo es una forma de ocultar a Elohim, un velo entre lo espiritual y lo visible. El Midrash y la Kabbalah profundizan diciendo que Elohim creó el Olam con el propósito de revelarse a través del ocultarse, o sea, del ocultamiento. Baal Shem Tov enseña, la palabra Olam viene de la raíz Helem o Helem, que quiere decir ocultamiento. El mundo oculta a Elohim o su plan sí, es su plan perfecto.
Y nuestra tarea es revelarlo en cada cosa. Es la labor nuestra de revelarlo en cada cosa, en todo lo que se hace. Es la labor que tiene que tener uno, revelarlo. Sí, ok, yo voy a revelarlas en todo lo que hacemos al Padre. En el mundo está oculto, pero ese ocultamiento está creado, es ocultado al Padre, pero es para revelarse. El mundo tiene un propósito, bueno, Hashem tiene un propósito. Entonces, el Olam, el mundo, es la mismo que oculto, ¿sí? Que se oculta. Hakadosh Baruj Hu se oculta en el mundo. Es decir, ¿por qué se oculta en el mundo? ¿Sí? Todo tiene un lugar, todo tiene una función. Entonces, cuando el hombre no sabe dónde pertenece, pregunta. Yo digo, ¿por qué se nace la pregunta del ser humano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Por qué una de las personas se pregunta, ¿cuál es el propósito de mi existencia? La naturaleza humana habla solamente de continuar, ¿sí? Comer, vivir, dormir, reproducirse, morir, ¿sí? Es lo que habla lo que es humanamente visto sin ningún trasfondo superior a eso. Pero el ser humano real no cabe dentro de ese desenvolvimiento de ciclo natural de la vida, como se clama decir. Entonces, el ser humano requiere crecer, evolucionar en el sentido espiritual, crecer, desarrollar su capacidad espiritual y entonces encuentra un propósito, una misión, un significado y, y busca también obviamente lo que es dentro de él el bienestar. Para eso, oiga bien, aquí nace, para que suceda eso, necesita el ser humano el libre albedrío. ¿Sí? Y en el momento que se crea el libre albedrío, entonces se crea un propósito. Cuando hay el libre albedrío, yo puedo tomar el libre albedrío de elevar lo mundano hacia el Padre. Eso, ahí está el libre albedrío. Yo quiero elevar lo mundano hacia lo divino. Cuando lo haces porque lo entiendes, entonces hay un propósito. Y en ese propósito digo yo, lo deseo. Yo estoy tomando un libre albedrío de hacerlo. Entonces, también Abba nos da la Torah y nos dice cómo hacerlo a través de la Torah, revela el propósito de la vida. Entonces, Abba nos hace a nosotros, a usted, a mí, que nosotros somos los Kohanim, que vienen siendo una nación de reyes y Kohanim, sacerdotes, ¿sí? Para que lo entiendan los demás, y presentar al mundo al Padre, de la manera que seamos luz para el mundo, o sea, entendimiento. Entonces, con un potencial divino, ¿qué significa esto? Sí, que nosotros, los que tenemos a Hakadosh Baruj Hu, los que tenemos la Torah, los que tenemos a Mashiach, los que tenemos libre albedrío de poder decidir elevar al mundo, no vivimos con un sentido vacío, sin propósito, sin sentido, pero que se genera en nosotros la lealtad, ¿sí? La lealtad de trabajar con Abba en lo que Él nos dio, que es ser un pueblo de reyes y Kohanim, um, sacerdotes, sacerdotes con la luz, siendo la luz del mundo. Y cuando dice siendo la luz del mundo, quiere decir que vas a enseñar al mundo el propósito. Entonces, ¿de dónde viene el sentido de la verdad? En nosotros, en los que conocemos al Padre, donde nosotros nos ponen en algún lugar, es donde se requiere elevar las cosas. Y a usted a mí nos colocan en lugares donde se requieren elevar las cosas. Pero para eso se requiere que nosotros lo hagamos con una voluntad de manifestar la grandeza del Padre con sabiduría e inteligencia, conocimiento, pensamientos divinos y una expresión de grandeza divina. Entonces, para eso nos llamaron a nosotros pueblo de reyes y Cojanín. También eso se lo dice Primera de Pedro, capítulo 2 verso 9. Lo puede leer, por favor, es B. Nos lo enseña o nos lo dice a nosotros de esta forma. Shabbat Shalom. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa,
pueblo por posesión, para que proclamáis las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Toda Rabá. Entonces Él nos eligió para proclamar su, como posesión, para mostrar al mundo, porque nos sacó de las tinieblas a la luz, y de esa luz ahora tenemos que expresarla hacia otro lado. Entonces, nuestro trabajo es elevar al mundo, si no, el mundo está insuficiente, al mundo le falta, al mundo es deficiente, está limitado. Entonces, mire bien, cuando el Padre creó al mundo, el mundo no representa la capacidad de la perfección que el Padre tiene para crear las cosas. El mundo con todas sus limitaciones y las cosas que le hacen falta o las cosas bajas de espiritualidad, fue creado precisamente con un propósito, con un plan, ¿sí? Entonces, quiere decir que el mundo limitado es la expresión de un plan del Padre. El mundo que tiene tantas limitaciones es el plan del Padre. No refleja la capacidad de crear cosas perfectas. El mundo refleja su plan, el plan divino. Que la gente dice, es imperfecto, hay necesidades, hay hambre, hay problemas, hay guerras. Esa es la insuficiencia que existe en el ser humano y en el mundo que no se ha podido elevar. Pero el ser humano, en lugar de vivir, de elevarse, de proclamar al Padre, de conectarse, se divide a sí mismo, se separa a sí mismo del trabajo que el Padre nos dio. En lugar de unir fuerzas, en lugar de hacer la labor, se separan, se fraccionan. ¿Y eso genera qué? Que el mundo, en lugar de elevarse, continúe enfocándose en lo que es vano, en lo que está limitado, en la falta de elevación de las cosas divinas y de hacer un mundo suficiente. Es algo problemático, ¿sí? Pero todas las personas que conocen al Padre, en lugar de unirse para crear esa suficiencia y decir, el Padre me colocó aquí para trabajar juntos y elevar, y en lugar de hacer eso, dividir internamente, ese es el trabajo, esa división de saber que no está el propósito del Padre ahí, sino que están otras cosas que están buscando y que no están rectificando nada, sino están destruyendo todo. Entonces, por eso, ¿qué se refleja ahí? Pues igual, si lo hacen dentro de las congregaciones, dentro de las Keilot, ¿cuánto más el hombre que no conoce al Padre, reyes y gobernantes, entran en guerras, en disputas por las cosas vanas del mundo, por el dominio, por el control, por el poder, por el dinero? ¿Cuántas personas que por eso que se pasa en los gobiernos o en los supuestos gobernantes generan crisis económicas y problemas para las personas que no tienen la capacidad económica? Y estas personas empiezan a decir lo mismo que hemos escuchado y que se repite: ¿dónde está Dios? Porque si estuviera Él no hubiera guerras. ¿Dónde está el Padre? Porque entonces no habría pestes, no habría enfermedades, no habría esto. Pero es el hombre el que se aleja, el que se aleja del propósito de ver el sentido y encuentra propósito en guerras. Miren, cuánta gente no puede estar embreído a lo mejor no son gobernantes, pero están envueltas en guerras. Y me refiero que les gusta el chisme, el argüende, la mentira, la difamación. Les encanta crear problemas, divisiones, sentirse superiores. Y le dice yo, oye, pero es lo que hay en su mente, es lo que hay en su espíritu, es lo que generan. Dígame, por sus frutos se conocerán, por los frutos. ¿Cuándo tiende la mano? ¿Cuándo ayudé para establecer? ¿Cuándo sudé mi frente? ¿Cuándo oré? Se me secó el gaznate, la garganta de estar orando, pidiendo para que las cosas sucedieran. Nunca. Al contrario, una división, un problema, una separación, un chisme, un argüende, un problema. Si internamente sucede, ¿cuánto más se puede esperar afuera?
que no conocen al Padre. Por eso el entendimiento de la realidad, de la conexión de lo espiritual con nosotros. Porque, bien dice Yeshua, por su fruto los conocerá. La gente quiere un mundo perfecto. Y si ve un mundo perfecto, entonces dice, aquí está el Padre. Sí, hay gente que ha dicho, mira, en aquel lado el Padre está porque la fruta es grandotota. Ujú. Oh, es que yo voy ahí porque allá hay paz, ahí está el Padre, aquí no, aquí hay luchas, hay contiendas, hay chismes, hay algo. No, yo me voy. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, la limitación del pensamiento, ¿no? Decir, oye, usted sabe que no puede haber shalom real si no hay un reto hacia uno, si no hay alguien que te haga la guerra. O sea, nadie puede decir, hoy, como yo, decir, oh, yo vivo bien en Chalón, Rabí, yo vivo en Chalón. ¿Por qué vives en Chalón? Es que vivo solito. Ah, ya, claro, tu vida va a estar en Chalón. A ver, pero ten Chalón cuando tienes un batallón de gente a tu alrededor. Ten Chalón cuando hay varias personas que te mueven una cosa, que te ponen un sonido aquí, que te hacen aquello, que te hacen lo otro, que te hacen lo otro. Tienes Chalón ahí, donde ves esos problemas, ahí tienes Chalón, ahí estaba. Pero en aquellas personas que dicen, ay, que yo voy allá porque ya, ay, hay dinero, allá me van a dar, oh, allá hay respeto, oh, allá hay esto, allá, ok, ven, bye, vete con tu shalom ficticio, que no lo es. Es verdad, es una realidad. Entonces fíjese que aquí hay algo bien importante, ¿sí? Que el mundo necesita llegar a su cumplimiento, como nuestras vidas, como nuestro trabajo como Keila tiene que llegar a su cumplimiento, porque está en deficiencia. Cuando hay deficiencia es que se requiere trabajo. Y es que maravilloso es decir que hay deficiencia y hay un trabajo que se hace y se perfecciona. En cambio, decir, yo voy donde están las cosas perfectas. You wrong, baby. No, es donde está la deficiencia. ¿Dónde me puso el padre? En este lugar que está todo caótico, pues tienes que poner ahí el chalón. Es ahí donde tienes que trabajar. Es ahí donde se manifiesta la grandeza del Padre. ¿No? ¿Dónde está el paz? ¿Qué paz? ¿Paz con quién? Va a decir, aquí no hay racismo, todos somos del mismo pueblo, nadie es diferente. No, el racismo es cuando hay gente diferente. No, aquí no hay superioridad, es que todos somos sabios aquí. Bueno, y somos paz, porque todos somos sabios. ¿Y qué tal si hay un pensamiento diferente? ¿Qué tal si hay una profundidad de conocimiento que sea diferente? ¿Qué tal si hay un conocimiento revelador? Oh, no, ya no, ya ahí ya no hay paz. Vete de aquí, porque queremos estar en paz. Queremos seguir iguales. ¿Dónde está entonces el crecimiento? Pues no lo hay. Entonces, por eso, ¿cómo se puede decir que van a transformar un mundo si en los mismos, digamos tú, no, pues que nosotros que estamos en paz no tenemos pleito con nadie, estamos todos en paz, sí, porque no hay nadie alrededor de ti, solo están los mismos que te quieren y todos los que están juntos contigo, no hay paz, no hay, ¿cuál problema? Pero el mundo tiene problemas. Y si el mundo tiene problemas y el Padre nos pone en lugares donde sea necesario, es que tenemos que elevar el mundo, tenemos que transformar el mundo. Y aquí viene un concepto que es profundo y muy verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el mundo está lleno de deficiencias y el lugar donde nos reunimos con deficiencias, el hombre tiene que trabajar ahí, ¿sí? El concepto verdadero del hombre es que trabajemos en nosotros mismos para que el mundo también se pueda trabajar. Y eso de trabajar internamente y trabajar en el mundo se requiere el libre albedrío, porque saben que eso es muy importante, ¿sí? Porque el libre albedrío es la elección del bien y del mal, ¿sí? Pero esa elección del bien y del mal es encontrar un lugar, elevarlos al lugar divino, ¿sí? Ahora, Abba nos da el libre albedrío,
Pero, ¿cuántas personas prefieren tener una dirección que me digan a mí, dígame por aquí, no me diga que tenga que yo elegir, porque si yo elijo, no, no me gusta, ¿sí? Es mejor que me digan o que me dirijan y que me digan aquí, aquí, ¿sí? Pero entonces ahí ya no hay libre albedrío. El libre albedrío es cuando, ¿sí? Es cuando tienes que enfrentarte a bien y al mal. ¿Y qué voy a decidir hacer? Mira, aquí todos somos santos, aquí nadie peca, aquí nadie hace lo malo, aquí todos estamos bien. ¿Mm? Aquí no hay tentaciones, por eso me voy a Israel, porque allá en Israel, pues en Shabbat cierran todo y no puedo comprar aunque quiera porque todo está cerrado. Allá no puedo volar porque en Shabbat también él hay, o sea, también se cierran las líneas aéreas de avión. ¿Sí? ¿Por qué? Él hay. Ok. Se cierra la línea de... Pero aquí, a ver, allá acá, ya allá sí se cumple la Torah. No, no es cierto. Aquí, porque aquí está la tentación de elección. Aquí es donde puedes hacerlo. Aquí es donde puedes decidir, ¿lo hago o no lo hago? Compro, no compro, me muevo, no me muevo, viajo, no viajo, hago esto, no hago el otro. Aquí no es donde tienes todo cerrado para que no. Es que ya tenemos una verja. ¿Cómo se puede decir eso en otra palabra? Un cancel o una valla, para que no puedas salir de ahí y no peques. Te bloqueamos para que te no. No, no me bloquees, déjame vivir mi experiencia de libre albedrío, de decidir, de caminar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa libre albedrío? Si es así, es la capacidad de que el ser humano puede ser un ser divino o un monstruo. No sé si lo dije correctamente porque esa palabra siempre me ha costado trabajo. A ver, Libby, que es maestra, dígame. ¿Se dice monstruo, monstruo o monstruo? Monstruo. Monstruo, con N. Mm. Monstruo, ok, monstruo. ¿Qué es el libre albedrío entonces? Es la capacidad de ser un monstruo o un ser divino. Ser bueno o ser malo. ¿Sí? Entonces, mire bien, se lo pongo en un ejemplo como para que lo veamos. Digamos, si nosotros, si usted y yo tenemos un bebecito y tenemos que ir a hacer un lado, algo, y queremos una niñera rápido y que le digas a la niñera, bueno, niñera, tú tienes libre albedrío, ya me voy. ¿A usted le parecería dejar una niñera que tenga libre albedrío en su casa con su niño? ¿Sería peligroso? ¿O le gustaría decirle a la niñera, haga esto, mueva, mire, quiero que durante esté aquí pueda hacer esto, 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 y ya cuando termine, se va? Cuando te haga esas cosas, ¿no? O decirle, haga lo que quiera. ¿Sabe cuándo se le puede decir a eso aún, haga lo que quiera? Cuando un ser humano siempre va a decidir hacer lo correcto. Mientras no pueda decidir lo que es hacer lo correcto, se le tiene que dar direcciones para decirle esto te conviene, esto no debes de hacerlo. Bueno, eso sucedió con nosotros cuando Hakadosh Baruj Hu, ¿por qué? Porque dice que el ser humano dentro de sí tiene algo malo. Mire bien lo que dice Génesis 8:21 después del diluvio. Por favor, Libby, esto para comprender lo que le estoy tratando de decir. Aquí hay algo muy interesante, porque nos muestra la capacidad de que yo pueda decirle a una niñera, hey, haz lo que tú quieras, o te voy a decir cómo quiero que hagas las cosas. Ya, si tú no las haces, o las haces, depende de lo que hagas, te voy a dar tu pago. Y también está basado en su trabajo, su pago. ¿Entiende ahora cuando el padre habla de que es mérito? Y lo vuelvo a entender de esta manera. Adelante. Génesis capítulo 8 verso 21. Espero que lo pueda comprender o entender. Eh,
Uctorateja, Adonai Eloheinu, Katuv Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Aceptó el Eterno la ofrenda de el olor grato y dijo el Eterno en su voluntad, no volveré a maldecir más la tierra por causa de la persona, ya que el instinto del corazón de la persona es malo desde su juventud, ni volveré a exterminar a todo ser viviente como lo he hecho. De Barín Hachem, y razón. Ok, mire bien lo que pasa. Fíjese lo que está diciendo aquí Torrabá después del diluvio. Torrabá, Torrabá. El hombre desde su juventud, o más bien desde que está pequeño, ah, tiene la inclinación del mal dentro. O sea, tiene la tendencia a hacer el mal. Tiene la tendencia a hacer el mal. Entonces, ¿qué hace el padre? Ok, voy a decirle qué hacer, porque no tiene en él la tendencia de hacer lo bueno. Si no le digo qué es lo que tiene que hacer, siempre se va a inclinar por hacer lo que es malo. Todo ser humano tiene la tendencia, la inclinación de hacer lo que es malo. Por eso dice, es malo desde su juventud. Pero cuando te da la Torah, entonces te dice, esto es lo que hay que hacer que es bueno. Y cuando el padre dice que el ser humano es malo desde su nacimiento, no es una forma de degradación. Más bien es una forma de reconocimiento de grandeza del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué es el reconocimiento de la grandeza del ser humano? Porque si tienes la tendencia a hacer las cosas malas y yo te digo a ti que esto es lo bueno y aún teniendo la tendencia a hacer lo malo, haces lo bueno, eso es grandioso. Sí, o si decirle, bueno, yo quiero hacer lo que es malo, yo quiero hacer lo que es malo. Hola, Shalom, ¿qué tal? Qué bonita te ves. Ah, tan chula mi muchacha y grande ya. Mire bien, que tengas buen día, mija. Mire bien, qué hermoso es esto, ¿sí? Sí, imagínense que yo le pueda decir que a nosotros nos diga, como lo estaba diciendo lo de la niñera, ¿no? Si la niñera tiene la oportunidad o la forma de vivir o de hacer o de realizar un trabajo sin tener la necesidad de que le digan lo que tiene que hacer, es porque siempre va a decidir hacer lo que es bueno. Pero el ser humano tiene la tendencia de hacer lo que es malo. Entonces se le dice qué no hacer, que haga lo que es bueno. Entonces, si hace lo que es bueno, se le recompensa. ¿Por qué se recompensa? Porque tiene la tendencia a hacer el mal. Y cuando hace el bien, quiere decir que vence la tendencia a hacer lo malo y hace lo bueno. Quiere decir que hay un trabajo interno que se hace en el ser humano cuando él vence esa inclinación de hacer el mal y hace el bien. Eso es algo maravilloso, ¿sí? Quiere decir que el ser humano está envuelto en sus necesidades, en sus deseos, en su ego. Y usted lo puede ver desde que nace. Y se lo puedo mostrar desde que nace. Mire bien, cuando un niño es pequeño, ¿qué quiere de su papá y de su mamá? Atención, cuidado, alimentación y protección. ¿Sí? No le importa si mamá está cansada, no le importa si papá consiguió o no consiguió trabajo, digo dinero. El niño dice, tengo hambre, quiero dormir, quiero amor, quiero cariño, quiero protección. Eso se llama egoísmo, estar envuelto en solamente en sus necesidades, en quiero, ¿sí? Quiero de mí, quiero, ¿sí? Esa es la naturaleza que hay en el ser humano, la naturaleza de fijarse solamente en mí, que lo más importante en la existencia soy yo, es lo que tiene un niño. Yo soy lo más importante porque lo necesito y entonces eso es algo muy
muy fuerte que tiene el ser humano. Entonces, cuando el niño va creciendo, desarrollándose y creciéndose, y el padre le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, entonces le está dando libre albedrío. Y ese libre albedrío lo hace pelear contra su naturaleza. Que estés bien, mija. Abrazos, besitos. Chula. Shalom. Salud, Bye. mija. Qué linda tu hija. Muy hermosa. Toda la Baruch Hashem. Entonces, fíjese qué importante estamos, lo que estamos entendiendo o manejando, que yo sé que ya lo sabía, pero de cierta manera está dentro del plan divino, dentro de las clases del plan divino y tenemos que a estudiarla. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío se genera dentro del ser humano o se presenta dentro del ser humano para tomar decisiones éticas y morales. ¿Sí? Tienes que tomar decisiones éticas y morales. Entonces, podemos decir entonces que el ser humano, su libre albedrío está basado en ética y moralidad. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza de uno. Y la naturaleza de uno es solamente enfocarse en los deseos, en el egoísmo, en el egocentrismo. Y cuando viene a nosotros el mostrarnos a nosotros lo que es el libre albedrío, entonces se genera una lucha interna. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo, mi, Marcel Fenay? Lo estaba traduciendo en mi cabeza en hebreo. Por eso me quedé pensando que mi cabeza me lo estaba repitiendo en hebreo. Cuando sucede esto, cuando sucede esta lucha interna, ¿sí? Ahora el ser humano tiene la capacidad de enfrentarse y de tomar decisiones morales, éticas enseñadas por Hakadosh Baruj Hu. En este caso, nos las muestra a nosotros y nos dice cómo vivir, no importando, oiga bien, en dónde nacimos, con qué padres nacimos. Y igualmente con la identidad con la cual nosotros nos hemos forjado a través de la vida, ¿sí? O el escenario que se nos dio, sino, o el rol en el cual vivimos que se nos dio a través de la experiencia de la cultura o donde hayamos vivido, ¿sí? Pero Abba quiere que todas esas cosas estén basadas o bajo las leyes morales para escoger lo que es correcto hacer en todo nuestro desenvolvimiento con la Torá o en desenvolvernos con moralidad y ética divina para luchar con lo que está dentro de nosotros. Entonces, fíjese bien, es un mérito el que tengamos una inclinación mala y la podamos vencer haciendo lo que es bueno. Entonces, cuando las personas están utilizando el libre albedrío correctamente, están tomando decisiones éticas y morales conectados con Elohim directamente. Pero cuando la oportunidad está de frente, no cuando no está, es cuando está presente. Porque el ser humano tiene la tendencia a hacer lo que es el mal. Y tenemos que decidir lo que es correcto y no. Por eso es que se nos dice a nosotros que se nos dio la oportunidad de hacer lo que es bueno. Para donde trabajar en nosotros primero y después en el mundo. Por eso en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, aquí no lo puede leer, por favor, Toarabá. Nos dice algo interesante de esto que usted y yo no lo sabemos de memoria, pero que hay que repetirlo porque la Torah nos da la autoridad de hablar. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aquí la son llevar me deja. Toarabá. Oiga bien lo que dice. Fíjese bien. Escoge la vida. Ok, aquí está el Padre diciéndonos
hay un testigo, está delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición, y él te dice, escoge la vida, escoge la vida. Cuando, ¿qué quiere decir con que escoja la vida? Estoy viviendo, ¿sí? Escoge la vida, no importa en dónde, en qué estatus te encuentres. Escoge la vida si eres rico, si eres pobre, si eres fuerte, si eres débil, ¿sí? Si eres amado, si eres odiado. En el contexto de inspira, o sea, inspira la vida. Relájate, inspira, inspírate, ¿sí? Trae bondad, trae bondad. Escoge la vida, trae bondad al mundo. ¿Sí? Entendiendo en el contexto es, escoge la vida al mundo, a ti y al mundo. Porque cuando tú escoges vivir, escoger lo que el Padre te dice es generar vida. Escoger el egocentrismo es generar la muerte. Escoger en ti la vida es dar vida a los demás. Entonces, la elección de las elecciones, la elección de elegir la moralidad, nos crea consecuencias que van más allá de lo que es el control o lo que no es. Vamos a decirte, cuando una persona está agarrando una flecha, en la antigüedad se peleaba con flechas, pero hoy se practica como tiro al blanco, ¿sí? Cuando una persona usa un arco y una flecha y le tira al blanco, ¡pum! El objetivo del que está tirando es darle al centro y no fallar o acercarse lo más que pueda ahí. Sí, hay hasta competencias, ¿sí? Pero déjenme lo pongo de otra manera, ¿sí? Digamos que hay una persona que eligió hacer daño. Digamos que existe una persona que deseó dañar a los demás haciendo esto o haciendo lo otro. Y comparemos con el arco, porque quiero enseñarles algo importante en el libre albedrío. La persona decide agarrar el arco, la flecha, estirarlo y darle a alguien más. Decidió en su libre albedrío dañar a alguien más. Pero que dé en el blanco, que dañe a la otra persona, en el momento que suelta digo la flecha, ya no tiene control de la flecha. El control lo tiene Abba. Y si el padre tiene el control, ya no sabe, ya no, el que soltó ya no sabe si va a cumplir su objetivo o no. Ya no sabe si va a causar el daño o no. ¿Sí? Hay mucha gente que intenta matar, no digamos una flecha, pero vamos a decir disparando. ¿Sí? Y que si dispara un arma de fuego, ¿sí? Puede intentar matar a alguien, pero el que se muera no depende de él, sino de Abba. Puede dañarlo, pero no puede matarlo si el padre no quiere. Incluso no puede ni siquiera dañarlo si el padre no lo quiere, ¿sí? Entonces, una persona sabe que toma la decisión de hacer algo malo, pero tendrá consecuencias, ¿sí? Tendrá consecuencias. Pero el resultado no depende del quien intenta hacer el daño, sino del padre mismo. Mire bien lo que dice el Midrash, digo el Talmud, se lo voy a enseñar, el Talmud de Barajá, dice así, el Talmud Barajot 33b, dice así. Todo está en las manos del cielo, excepto el asombro de una persona por el cielo. Uy, eso se me hace bien interesante, ¿no? Todo está en las manos del cielo. ¿Qué decía el Padre? Aún, oiga bien, si una persona quiere dañar a otro, aún si una persona quiere lastimar a otro, está en las manos del Padre que tenga éxito o no. Lo que no tiene el control del Padre, lo que no está en el control del Padre es el asombro de la persona por el cielo, por las cosas divinas. Eso es lo que genera la misma persona de asombro por las cosas divinas, ¿sí? Quiere decir que si uno elige hacer el mal, ¿sí? No significa, oiga bien, fíjese bien que hay, si con eso quiero romper muchas cosas que existen en el ser humano o en las personas que deciden hacer daño a otros, ¿sí? Hay personas que, o ladrones que se persinan antes de robar, o que hay personas que van a matar y hacen lo mismo.
Hay gente que va a causar daños a otros y bueno, esta es la última, pero padre, concédeme déjame robar, déjame salir y traer tanto dinero, déjame hacer esto. O sea, déjeme le digo algo, el hecho de que la persona elija hacer el mal, ¿sí? No significa que el padre le va a traer la víctima para que lo dañe. Porque mucha gente piensa que voy a orar para que me vaya bien porque voy a ir a robar. No, el padre nunca le va a acercar la víctima. Y nadie va a morir porque una persona tenga libre albedrío. Eso téngalo muy en cuenta en su mente y en su corazón. Nadie muere por el libre albedrío de alguien más. La muerte depende del padre. Si las personas intentan matar a alguien y el padre no permite eso, no pasa nada. Aunque traten de matar a alguien, no pasa nada. Aunque el que intentó matar es un asesino, aunque no lo haya hecho, porque por eso se llama intento de homicidio. Falló porque el padre quiso, ¿sí? Eligió ser un asesino, lo eligió hacerlo, mas no se logró. Así es que él va a responder por elegir y hacer lo que es malo, aunque no suceda el crimen que quiso realizar. ¿Sí? Por eso es que no va a evadir las consecuencias. Y cuando alguien lo enfrente puede decir, bueno, pero no se murió, no hay consecuencias, ¿de qué me acusas? Si lo quise matar, pero no se murió. No, pero hay un intento de asesinato, tú elegiste matar, decidiste, tomaste la elección y vas a recibir las consecuencias como si lo hubieras hecho. Porque fue por el lava que no sucedieron, pero los actos estuvieron presentes. El acto se cometió. ¿Dónde podemos ver esta revelación que le estoy diciendo? Bueno, eso está en el Bereshit con Joseph, o no sé cómo lo traducen en español, no me acuerdo. Con Joseph y sus hermanos que lo mandaron a Misraim. ¿Cuál era el objetivo de las 10 tribus de mandarlo, de venderlo a los egipcios? A José y los hermanos de él, a los 10 que estaban ahí. Que fuera un esclavo. Lo vendieron a Misraim como esclavo, a Egipto. Vendámoslo, lo tiraron a un pozo y después lo vendieron y le vendieron a su papá Jacob, Jacobo, como lo traducen así, agarrando un animal, matándolo, sacándole la sangre, envolviéndolo en las ropas de su hermano, llevándole al papá las ropas y diciéndole, una bestia se lo comió. Pero ellos vendieron a Joseph como esclavo a Egipto. Eso fue el intento, que ellos querían que su hermano fuera un esclavo. ¿Les funcionó? No. ¿Cuál fue el fin de Joseph? Era el gobernante de Misraim, de Egipto. Fue el gobernante de Egipto. Entonces ellos regresan con él por la hambruna que se generó, van y lo buscan y tienen miedo de que él tenga enojo, ira o molestia en contra de ellos. Le tienen miedo, pero mira lo que le dice Joseph. En Génesis 50, 19 al 20, por favor, Shakin. Ahora va. Torateja Elohim Catul Moshe Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad. Pero Joseph les dijo, no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Elohim, aun que vosotros pensáis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para ser como en el presente, para mantener vivo a un pueblo numeroso. Y aquí razón llevar Mira bien lo que dice ellos. No les quita la culpa y les dice, ustedes quisieron hacerme mal, quisieron perjudicarme, pero Abba lo hizo para bien. ¿Sí? Ok. Fíjate bien, quisiste perjudicarme, tú elegiste dañarme, tú elegiste venderme como esclavo, pero Abba me puso como gobernante, no salió como tú querías.
Tenías malas intenciones, ¿sí? Intentaste hacerme daño. Ese era lo que querías hacer. Pero lo que pasa es del Padre. Y por eso dice, no tengo nada contra ustedes. Ahora, Él no ignora lo mal de su elección. Ellos tienen un problema, pero ellos eligieron hacer lo que es malo, ¿sí? Pero el resultado es del Padre. ¿Y qué me puedes decir de esa gente que daña a los que son niños? Y son dañados literalmente. ¿El Padre lo permitió? Sí. ¿Por malo? No. Joseph sufrió antes de ser rey. Joseph primero fue enfrentado a hacer limpiando la casa de Potifar. Después fue acosado. Después del acoso fue en prisión, en un calabozo. Después del calabozo era rey. Entonces, ¿hubo consecuencias? ¿Sí hubo alguna clase de afección, de daño? Sí lo hubo. Pero al final, el daño no fue eterno, fue momentáneo, fue temporal, para lograr ponerlo en un lugar superior. Entonces, oiga bien, sí, hay cosas que suceden en la vida y que son dolorosas, pero es un proceso para llevarlo a un estado diferente de la vida, para llevarlo quizás al conocimiento del creador del universo, quizás para profundización de elevación espiritual y de enseñanza o de tantas cosas que el Padre maneja en el mundo para la elevación de las personas. Por desconocimiento se puede inculpar o se puede frustrar o se puede hacer muchas cosas negativas por el contexto, por el no entender el contexto. Abba hace que las personas o sus decisiones de ellos serán juzgados por el libre albedrío que tienen, porque se les presenta el bien y el mal. Será recompensado porque a pesar de que tienes el mal, puedes hacer el bien. Pero si decides hacer el mal, aún sabiendo que hay que hacer el bien, entonces no depende de ti el resultado, sino del Padre, pero será juzgado de acuerdo a tu decisión que tomaste. Por eso en la vida, cuando no hay una restauración del mundo, cuando no hay un crecimiento espiritual, el mundo entra en una necesidad y en un caos porque todos están enfocados en el yo personal y no en la colectividad, ni en la transformación, ni en lo espiritual. Y muchas veces, déjeme le digo, que aunque estemos en un país, digamos, lleno de caos, no voy a poner a México, vamos a decirlo, USA, racismo y cosas malas que pasan alrededor, ¿sí? Ah, y puede haber un caos, pero si Abba quiere, aunque esté temblando y aunque esté pasando un caos, no pasará. Eso está en la Torá. Dice, aunque el mundo tiemble, a ti no te va a pasar nada. Aunque haga un caos, a ti no te va a pasar. Todo depende de la voluntad divina, de Abba Kadosh. Entonces, no importa si vienen contra ti 20, 30, van a salir corriendo por muchos caminos, porque depende del Padre, ¿sí? Entonces, la libertad del libre albedrío están envueltos en las circunstancias de los seres humanos que toman la decisión de hacer el mal, de ser abusivos, de ser racistas, de ser clasistas, de humillar, de dominar, de burlarse, de sentirse superior, ¿sí? Pero el fin, el objetivo, el resultado depende del Padre, ¿sí? Y el Padre por eso genera la libertad. Por eso cuando estamos en lo divino o cuando buscamos al Padre en lo divino, nos conectamos con una verdadera relación con el Padre. Y una verdadera relación es que nos da la libertad de elegirlo. Por eso el título del día de hoy. El título es que el libre albedrío es el mayor riesgo que tomó Elohim o Dios por nosotros. Porque ese es el riesgo, el tener el libre albedrío de que lo aceptemos o no lo querramos, que querramos estar con Él
o no querramos estar con Él. Porque Él pudo haber creado ángeles que hicieran su voluntad y decir, te amo y te amo y te amo y te amo, no hay nada. Es como le digo yo hace un momento, sí, hay paz, aquí hay paz porque no hay guerra, porque no hay nadie que pelee conmigo. Estoy solo, ¿quién va a pelear conmigo? A menos que pelee conmigo mismo, ¿sí? Pero en cuanto hay un contrario, entonces hay una elección. En cuanto hay una opción, entonces hay una elección. Entonces, aquí donde está la grandeza, ¿sí? El Padre nos pone a hacer, oiga bien, nos dice, aquí está lo bueno. Es, es como el mal, está dentro de nosotros. El mal está dentro, ya como un programa, está incrustado a hacer el mal. Y si pusiera el amor así incrustado dentro de nosotros para amarlo sin necesidad de poner de atención al mal, sería lo mismo que tener, no habría ningún mérito, porque el mérito está en que está el mal, pero podemos hacer el bien. Ese es el mérito. Entonces, no hay ningún mérito en que haya dentro de ti una programación de que tengo que amar, te amo, te amo, te amo, no hay nadie a quien amar. Es como cuando se casan la jupa, en el matrimonio hebreo, donde los hebreos le declara a la mujer y le dice, estamos como en el jardín del Edén, donde tú eres mi Eva y yo soy tu Adán. Ok, quiere decir que no hay más mujeres más que tú y no hay más hombres más que yo. Así es que la fidelidad va a permanecer. Pero en realidad no es así. Es una alegoría de decir que, que aunque haya más mujeres, vamos a hacer de cuenta como que si no existe nadie más, aunque las haya. Y ese es el mérito de la fidelidad. Que haya más. ¿Qué tal? Sí, yo soy fiel a Adán porque no hay más hombres. O yo soy fiel a Eva porque no hay más mujeres. ¿Qué tontería es esa? Lo mismo sucede si el Padre pusiera en nosotros el deseo de amarlo, nada más de amarlo a Él. Entonces no hubiera ningún mérito en eso. ¿Sí? Es una programación. Es decir, que soy un programado, soy una programación que solamente está ahí, pero no que lo elegí, no que lo quise, no que lo deseo, no que yo quiero, sino que hay un programa en mí que está para amarlo y ya. Entonces no es una verdadera relación. La verdadera relación es cuando yo te acepto o cuando yo quiero estar contigo. ¿Sí? ¿Cuántas personas pueden estar con el Padre y al mismo tiempo decir, ya no quiero estar contigo, pero ratito? No es cierto, sí quiero estar contigo. ¿Cuántas personas pueden tener sentido de primero de decir que odia al Padre, o no lo quieren, o no lo desean, y después decir, estaba equivocado, sí te quiero, te quiero? Aquí hay algo muy importante. Abba nos quiere incondicionalmente. Y sabe que amar incondicionalmente es decir que tú no me puedes dar nada para que yo te ame. ¿Cuántas relaciones están basadas en eso? La relación es que decir, si no me amas de regreso no te amo. Si no me provees no te amo. Si no me haces cosquitas en la cabeza es que no me quieres, no te amo. Si no me das esto no es que no me amas o no te quiero. O sea, todo está basado en qué puedes darme para que yo te ame. O si me das es porque me amas. Si no me das es porque no me amas. Entonces, aquí está basado el amor en qué puedo recibir de ti. ¿Sí? Entonces, voy a amar al que me ama. Yo no amo a quien no me ama. Entonces, esas son condiciones, ¿sí? Si no me das, el Padre no necesita de nada para amarnos. Él solamente nos ama, ¿sí? Hay a veces en el matrimonio que puede haber pleitos, pero seguirse amando, ¿sí o no? Igual el ser humano, igual con el Padre. Hay momentos en que el libre albedrío nos dice, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no es separado del Padre, y hay una lucha interna, pero continúa amando. Miren lo que nos dice el Deuteronomio 28:9, por favor, Esvito Arrabá. Toarra dice, Adonai te confirmará como pueblo suyo, tal como te juró, cuando guardes los mandamientos de Adonai, tu Elohim, y andes en sus caminos. De Baruch Hashem. Arrabá. Ok, aquí el Padre está diciendo que te va a confirmar como pueblo suyo, suyo de Él, cuando guardes sus mandamientos.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando guarde mis mandamientos seré suyo. Cuando yo haga lo que fui creado para hacer. ¿Qué fui creado para hacer? Fui creado para manifestar lo divino en la tierra, entonces soy como Él. No quiere decir que me va a amar. Soy como Él, entonces soy suyo. Soy suyo en el sentido de que yo hago las cosas que Él me dice que haga porque yo decido hacerlas por mi voluntad. En el momento que yo decido hacerlo, como Él dice, entonces soy suyo. Pero no quiere decir, oiga, yo decido, en ese momento yo decido ser de Él. O sea, Él me ama aunque yo no sea suyo. En el momento que yo desea, sin confundir esta palabra, porque dice, oh, me está aceptando hasta que yo haga los mandamientos. No, Él me ama antes de hacer los mandamientos. ¿En qué momento yo soy suyo? En el momento que yo, en mi libre albedrío, decido hacer las cosas que quiere que yo haga en el momento que yo fui creado para hacer, o soy la persona que fui creada para hacer. En ese momento yo estoy declarando que soy tuyo. Yo por mis actos digo, te pertenezco. Pero antes de hacerlo, el Padre me ha amado, aunque no haga él los mandamientos. Él me ha amado. ¿En qué momento yo decido que soy de él y le pertenezco a él? Cuando yo hago lo que él me dice que yo haga. En ese momento, yo soy tuyo. Tú me puedes amar, pero yo no a ti. Tú me puedes amar, pero yo no te deseo. Tú me puedes amar, pero en mí está la inclinación de hacer lo que se me pega la gana, digo el mal, y no quiero pertenecer a ti. Pero en el momento que yo decido hacer lo que tú me dices, yo soy tuyo. Es lo que está diciendo ahí la Torah. No que Él me va a amar cuando yo haga los mandamientos. No, en el momento que tú haces los mandamientos, tú decidiste hacerlo. En ese momento declaras que eres mío. Pero yo te he amado. Mire bien, ¿qué pasa? Vea esta construcción y quiero que la entendamos, ¿sí? Abba tiene un proceso. Él crea el universo, crea el mundo, crea todas las cosas, ¿sí? ¿Y qué? Él crea la compasión y es compasivo. Crea la misericordia o la gesed o la rajamín y es misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre? Porque dice que eres mío. Oiga bien, Él necesita que seamos uno. Usted sabe que amor en hebreo es ahavá. No lo podía hacer más porque no tenía tiempo, pero amor es ahavá. Y ejad, uno, es eh, en hebreo es Ejad, uno, ¿sí? Y Ahabad tiene la misma numeración 13 y 13. Entonces, si Ahabad es 13 y Ejad es 13, significa que para ser uno se necesita mostrar unirse en amor. Lo que puede hacer Ujad es el amor. Entonces, unidad, el que puede hacer uno es porque ama. Entonces, mire bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo muy importante. Cuando nosotros cumplimos el mandamiento, nos estamos haciendo uno con Él. Porque Él es bondad y nos muestra a nosotros a través del mandamiento hacer lo que es bueno, tomar la decisión. En el momento que nosotros hacemos lo que es bueno, estamos haciéndonos uno con Él. Entonces, por eso Él dice que somos suyos. Pero aún así, antes de que seamos suyos, nos ama. Pero el amor de Él no quiere decir que nosotros le pertenezcamos hasta que nosotros decidimos hacernos uno con Él. Ahora, el Padre creó el universo y creó en el universo, creó bondad, misericordia, juicio. Y mire bien, fíjese bien, aquí hay algo muy importante, porque el Padre, para generar el amor, la unidad entre el hombre y Él, no necesitaba, como el ser humano, considera la necesidad de crear, de hacer algo para que lo amen. O sea, Él demuéstrame que me quieres por esto. El Padre ya nos ama. Pero para conquistarte o para obtener tu amor, Él crea la compasión.
necesitas compasión. Yo ya te amo, pero para que tú me ames a mí, necesitas la compasión. Voy a crear la compasión. Oh, pero que tú quieres un compromiso. Ah, entonces voy a mostrar el juicio, el din, la justicia, porque quieres un compromiso. O sea, no me basta con que me digas, ten compasión de mí, quiero un compromiso. Ok, ahí está el juicio. Pero también quiero la compasión, la misericordia. Entonces creamos la misericordia y creamos la bondad. De alguna manera yo voy a crear todo lo necesario para obtener tu atención, para obtenerte, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre hace todo lo que es necesario para crear el amor entre Él y nosotros. Entonces, quiere decir esto, ¿sí? Que Él nos amaba antes. Él nos amaba antes, pero que necesitaba el ser humano todas estas cosas para que pudiera unirse. Todo lo que sea necesario para que se una el ser humano al Padre, Él lo va a crear. Todo lo que sea necesario lo creará para unirnos. Entonces, ¿qué significa esto? En conclusión de esto, ¿qué es entonces el amor? El amor es una herramienta que el Padre creó para unirse al hombre y el hombre a Él. Si no hubiera creado el amor, el ser humano no pudiera unirse a él, en el sentido de que dentro de él tiene la inclinación hacia hacer el mal, cuando después de esa caída que tuvo el ser humano, tenía la tendencia a hacer el mal. Estaba el mal al exterior, pero se introdujo dentro cuando comió de lo prohibido. Entonces, fíjese bien, aquí hay algo muy importante. El hacer lo que es correcto depende del libre albedrío. Estar cerca del Padre, nos podemos acercar con Él solamente haciendo lo que es lo correcto. Y cuando hacemos lo que es correcto, nos elevamos a nosotros y elevamos al mundo. Nos perfeccionamos porque dentro de nosotros está el hacer el mal. Y cuando hacemos el bien, nos perfeccionamos, quitamos el mal y ponemos lo bueno, nos perfeccionamos y así mismo el mundo se perfecciona. Entonces, el reflejo de las actitudes, del pensamiento del ser humano refleja la conexión con el Padre. Si un hombre es egoísta, si un hombre es vanidoso, si un hombre es egocentrista, si es gobernante y está sometiendo a un pueblo y lo está subyugando y está dominando y está matando, entonces está reflejando la unidad divina con él y el Padre que no existe, sino que está mostrando todas las decisiones malignas que está a conexión con él y no hay conexión con lo divino con ese ser. Entonces la conexión de lo divino con la persona lo muestra en la conexión con las demás personas. Primero me perfecciono a mí y entonces es como yo trato con los seres humanos, con los que me rodean. El libre albedrío es una arma muy fuerte que el Padre creó porque no quiere un ser humano que lo ame con un programa interno, sino quiere que elija que lo ame. Y en el momento que elige que lo ame, entonces Él se hace uno con Él, haciendo lo que el Padre es, bondad, no maldad. Entonces le hizo al hombre deficiente, al mundo deficiente para perfeccionarse, porque hay un plan, no muestra la deficiencia del Padre, muestra el plan del Padre. El plan del Padre se muestra en el mundo, se muestra en el ser humano y el humano fue colocado para perfeccionarlo, para elevarlo, así como es un mérito y una grandeza el que haya una inclinación mala dentro de uno y aún teniendo el mal en uno, hagamos lo que es bueno. Entonces, una conducta que tenemos potencialmente está basada en lo que son las decisiones que podemos tomar. Entonces, eso es las leyes que existen en el universo de merecimiento y que están basadas en el juicio. Cuando un ser humano se esfuerza por hacer el bien, hay una corte celestial que emite el juicio de se merece que sea escuchado. ¿Por qué? Porque él está luchando con una inclinación que está afuera, digo, dentro de sí mismo.
Y que afuera puede haber potestades, demonios y no sé qué, pero utilizan esa inclinación que está dentro de nosotros que nos empuja a hacer el mal. Pero ¿qué tal si nosotros, como dice la escritura, ¿sí? Y nos ponemos firmes, nos determinamos a hacer la voluntad y pelear contra la inclinación del mal, el mal se va, huye, dice, corre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿El Padre crea lo positivo y lo negativo? Sí, lo crea, pero es la libertad de que podamos elegir amarlo o no amarlo, hacer lo que es bien o lo que es malo. Está, lo creó, sí, un mundo deficiente para ser perfeccionado, un ser humano con deficiencias para ser perfeccionado en santidad. El hombre genera ese merecimiento y esa grandeza al vencer lo negativo a través de la capacidad divina que hay dentro de nosotros para vencer el mal y elevarnos con una divinidad interna y así poder mostrar esa grandeza del Padre en nosotros. Entonces el hombre puede vivir en gracia o no con el Padre, dependiendo de sus decisiones. Si una decisión en gracia o en gen, como se diría en hebreo, para el Padre es en Juan 14:6 como ejemplo. ¿Lo puede leer, por favor? ¿Nos tocaba Shaquín? Oliví. Me tocaba la manta libí. Ok, Tarraba. Se me había perdido la imagen. Sí, sí, está bien, no se preocupe. La palabra del Padre dice así. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De Baren Hachén, y razón. Tarraba. Ok, ok, dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Esto encaja perfectamente con elegir al Padre. Cuando el Padre dice, escoge la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Escoge la vida. Yeshua dice, yo soy la vida. Y ofrece el camino para llegar al Padre. Entonces, Él representa la conducta perfecta, el modelo humano que manifiesta lo que el hombre debe de ser. ¿Sí? Yeshua manifiesta la imagen perfecta de lo que el hombre debe de hacer. ¿Qué es lo que ofrece él? La vida, el camino hacia el Padre, reflejado en una conducta perfecta que él tuvo en este mundo. Caminó sin un pecado, haciendo lo que es correcto, entregándose al Padre totalmente. Entonces el hombre elige dónde estar. El hombre elige qué ser, a quién representa. El hombre querrá hacer el mal, pero él depende si tiene éxito de lograrlo o no, y eso es por el Padre. El mundo necesita que el hombre creado en él sea como sea para lo que fue creado, para que perfeccione al mundo. Pero primero tiene que ser él perfeccionado en sí mismo, para que exprese al Padre y éste pueda manifestar al Padre en el mundo y el mundo pueda ser perfeccionado. Y todo este trabajo es a través del beneficio de tomar de libre albedrío. Entonces, esta habilidad que el Padre dio al ser humano en su libre albedrío es para su perfección, es para nutrir al mundo, es un proceso que tiene. Entonces, si el hombre se dirige correctamente, va a vencer la negatividad, va a manifestar la grandeza del Padre, va a crecer espiritualmente, ¿sí? Entonces ese proceso de grandeza va a vencer lo lado oscuro o lo que implica el someterse a la inclinación del mal. Y entonces ahí se puede confiar en el ser humano. Entonces la voluntad del Padre es el proceso del hombre, es el proceso del hombre para que Hakadosh Baruj Hu se manifieste en él y en el mundo. Miren lo que dice Efesios 2:10. Porque Él es el Padre, adelante de Shakin, porque el hombre es la semejanza del Padre y la representación del Padre en la tierra. Adelante.
Torateja Eloheinu Katulle Moshe Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua, el Mesías, para buenas obras, las cuales Adonai antemano para que anduviéramos en ellas. Yehira son Jevareja y Abusmereja. Ahora Jevareja entendió, Barrabás, ahora sí entendíamos este verso. Ah, dice que somos hechura suya. El Mashiach como ejemplo, para que anduviéramos en las obras, en las buenas obras que se prepararon de antemano, ¿sí? Entonces quiere decir, oiga bien, somos hechura, somos imagen del Padre en esencia para manifestar en este mundo y muestra que el Padre hizo un diseño, un propósito, un plan con la capacidad de elegir y de manifestar su grandeza por medio de nuestras decisiones y nuestras acciones en este mundo. Y viendo pues nosotros el modelo perfecto que es Yeshua, porque Yeshua nos dice, somos hechura y perfección de Él, creados en Mashiach, o sea, en esa perfección, en ese modelo perfecto para las buenas obras, porque Él hizo buenas obras durante su estadía en la tierra. Y esas obras fueron preparadas para que anduviéramos en ellas, vencer el mal y hacer el bien. Entonces, el libre albedrío está bajo la influencia del mal también. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el libre albedrío puede también al ser humano conectarse con toda la maldad. Tenemos la decisión de poder usar todos nuestros miembros y de llevarlos al mal. Podemos tomar nuestra decisión libre albedrío y hacer las cosas que son malas y crear inseguridades y crear limitaciones y crear oscuridad dentro del mundo. Y asimismo, la misma Torah nos da la libertad, o la Biblia nos da la libertad de podernos enfrentarnos a los miedos, a la inseguridad, a las limitaciones, a la oscuridad y vencerla, ¿sí? Donde podemos abolir todas esas cosas y transformarlos, porque nos guste o no nos guste, podemos liberarnos de esa maldad o someternos a ella. Mire lo que nos dice Romanos 7:17. Perdón, puse mal. Romanos 7:24 al 25. ¿Por qué puse así? Bueno, ah, adelante, Vi. Barra ahí. Bueno, quedó así, pero sí tiene muy buena concordancia, A ver, léelo, léelo. porque dice el 19, dice, pues no hago el bien que quiero, sino el Está bien. mal que no quiero, esto hago. Y Ok. el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a nuestro Elohim en Yeshua Mashiach, nuestro Adón. Así pues, yo mismo vivo con la mente la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Mm, ¿Me Lo oí, roba, Meche? lo roba. Ok, mira qué importante es esto, ¿no? No hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Rab Shaul, ¿sí? Y no solamente eso, ¿sí? Sino dice gracias a Yeshua, porque Yeshua es el que le dio el prototipo de que sí se puede hacer las cosas y vencer el mal con el bien, ¿sí? Entonces Rab Shaul tiene claramente que puesto o nos enseña claramente que dentro de uno existe el mal y que ese mal nos incita a vivir de acuerdo, cuando dice que vive en mi carne, está hablando en los deseos, está hablando en el enfocarse en sí mismo, está hablando en que ese mismo mal que está en uno puede crear maldad en el mundo, inseguridades, oscuridad, limitaciones, maldad y poder hacerle mal a los demás. Ese mal es el que está dentro de nosotros. Pero en Yeshua, el que está conectado en Yeshua, en el ejemplo, en la vida, en el amor, en la unión, entonces hará lo que Yeshua hizo, en esa perfección. Entonces hay una batalla diaria con el enemigo, ¿sí? Ahora, ¿el enemigo qué es? El enemigo es el vacío, no propósito, donde no hay vida. Y tiene sus agentes el enemigo. El enemigo son agentes, son personas que le sirven al mal.
y demonios y todas esas huestes que existen, ¿sí? Y que van contra todo lo que es espiritual. Y esto afecta a las personas para que no se conecten con el desarrollo espiritual y se conecten con la falsedad del mundo. Ahora, fíjese bien, cuando las personas se conectan con la falsedad del mundo, empiezan a tener muchos problemas. Muchas personas, después de estar en este mundo tan vacío, tan caótico y tan lleno de mal, quieren morirse, desean quitarse la vida a sí mismos o no le ven el sentido a la vida. ¿Por qué sucede esto? Porque se genera, muchos dicen, oh, es que tiene una baja autoestima o está deprimido. El punto es que no se sienten dignos de la vida y le voy a decir por qué. La autoestima no está creada por lo que uno tiene físicamente, bienes materiales. La autoestima no está creada por los logros, los diplomas, las carreras, los trofeos. La, aus- la autoestima se crea por lo que uno da. Si uno está para ayudar, entonces se crea autoestima. Le voy a decir algo que yo aprendí mucho de un rabino mío, que cuando estaba en la yeshiva, que me explicó algo muy importante y que a mí me gustó. Dice que había una persona que había ido con un montón de terapistas para que le ayudaran porque sentía que la vida no tenía sentido y quería morir. Y el rabino le dijo que hiciera una cosa buena de la Torah diario a un desconocido o a alguien que le caía gordo o mal o que odiara. Y diario iba y hacía algo bueno durante 7 semanas, así como la cuenta Homer. Y en una semana tenía que hacerle un bien a uno y escribirlo. La semana 2 tenía que hacer dos cosas buenas a gente desconocida que no conociera y describirlo. Pero no solamente escribía el bien, sino tenía que ver el bien, la alegría que tenía la otra persona cuando lo hacía y la alegría que sentía ella al ver lo que había pasado. ¿Cuál era la reacción? Tanto del que recibe la bondad como el que lo está haciendo. Cuando terminaron las 7 semanas, la persona ya tenía el sentido de de morir, ya no lo tenía. Y el sentido vacío de la existencia ya no lo tenía, se le había ido. ¿Por qué? Porque el autoestima se genera en lo que puedes dar, no en lo que puedes recibir o en lo que obtienes o tienes físicamente, materiales, logros, trofeos, casas, carros. Eso no te genera autoestima. La autoestima es el honor a la vida. Por eso Yeshua decía, por eso la Torah dice, escoge la vida. Es el honor a la vida. Entonces, si lo llevamos esto de otra forma, vamos a decirlo, si una persona trabaja electricista, o plomero o construcción, lo que sea, pero lo hace pensando no que, oh, cuánto dinero voy a ganar, sino cual que trabaja para construir una casa, es para una familia que va a vivir aquí, que sea bonito para esa, como un nido de amor donde se manifiesta el amor. O alguien que va a arreglar un problema de la tubería, que porque tiene un problema, vaya a arreglar el problema, o porque tiene el deseo de arreglar el problema, de que estén bien, tiene sentido el por qué lo está haciendo. Entonces, cuando ve que recibe la de que le quitó el problema y ve la alegría de la otra persona, entonces se genera en él autoestima. Cuando una persona regresa la luz, la energía eléctrica a una casa que se haya perdido, entonces, y ve la alegría de los que reciben la alegría, se genera en él autoestima de poder haber ayudado, de poder haber hecho por alguien, aunque recibiera una recompensa física, económica. Eso es diferente, pero la satisfacción de la alegría es lo que genera esa grandeza. ¿Cómo una persona que se prepara, como por decirlo nosotros, que nos preparamos para dar una enseñanza? También la alegría de ver a la persona que recibe, que crece, eso es lo que uno se hace sentir bien, que uno se sienta, oh, estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando. O esa es la grandeza, esa es la autoestima, el ver que las cosas se hacen, ¿no? Por cosas monetarias, pues va a llegarlo, pero no es solamente eso, es por el hecho de que tu trabajo resolvió el problema de falta de vivienda, resolvió el problema de falta de electricidad, resolvió el problema de falta de agua, ¿sí? Entonces diste tu vida
y generaste esa alegría, serviste, ayudaste y generaste un valor diferente. Entonces, eso es, había una imperfección en la corriente eléctrica y tú la arreglaste. Había una imperfección en el agua y lo arreglaste. Había una imperfección en la vivienda y lo arreglaste. O sea, él otra vez, las imperfecciones, las limitaciones del mundo necesita quien los arregle. El mundo necesita un arreglo y somos nosotros los que arreglamos el mundo. Y nosotros mismos por nuestras decisiones arreglamos nuestra imperfección interna a través de lo que nos dio el Padre con su Torá y para mostrarnos a nosotros el amor eterno con el cual Él nos ha creado, nos ama y que todas estas cosas creadas como un mundo que no fue creado perfecto, perfecto, sino con deficiencias para que tú, para que yo trabajemos con nuestras decisiones, lo perfeccionemos y esto nos lo dio como un regalo poderoso, que el libre albedrío, no para hacer lo que queramos, sino para elegir lo que es correcto, para elevar un mundo que es mundano y llevarlo a lo que es lo divino. Entonces, cada circunstancia en el escenario que podemos ver o vivir, podemos elevarlo, no importa las luchas que hemos tenido. Si pasamos cosas muy graves cuando fuéramos pequeños, jóvenes o adultos, con dolor, con luchas, con aflicciones, todo eso es para que elijamos la vida, que elijamos el bien, que venzamos el mal, que caminemos con Yeshua, que hagamos un reflejo de lo que es perfecto para que en la humanidad se manifieste la grandeza divina. Entonces, por eso entonces ahí entendemos cuando el Padre dice, elige la vida, elige la vida, elige la vida. Y si elegimos la vida, entonces está en nuestro corazón. Y si está en nuestros corazones, entonces vamos a hacer luz en la oscuridad. Y cada decisión que tomemos va a ir a construir un mundo que, que era necesario que estuviéramos nosotros para transformarlos. Así es que lo que tenemos que hacer es luz en cada elección que tomamos para ser parte de un propósito y un plan divino, el cual el Padre creó para nosotros los que lo conocemos. Quiera Hakadosh Baruj Hu, que lo que hemos aprendido el día de hoy nos ayude a ser fuertes, entender el propósito, el plan, elevarnos, entender, enfrentar. Y si ver todo este mundo con caos y ver este mundo con deficiencia, es que estamos viendo la manifestación de los líderes y de las personas que están conectadas con el mal, que no representan lo divino. Un mundo lleno de caos, pero que nosotros podemos ser y entender que ellos pueden tratar de dañar, de lastimar, de matar, de humillar, pero el resultado no depende de ellos, sino del Padre. Y si depende del resultado del Padre, entonces yo también tengo una elección, la cual decido servirle a Él, amarlo a Él y caminar con Él. Tomo esa decisión y manifiesto mi perfección y en eso se genera un mérito, porque a pesar de que teniendo el mal hago el bien, recibo un mérito de conexión. Quiera el Padre y sea en usted que todo lo que ha vencido le sea para bien de usted y no solo para usted, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Y con esto le recuerdo algo para que vea qué tan grandioso es esto. Cuando el Padre iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham oró por la ciudad y el Padre solo salvó, oiga bien, salvó a Lot y a su familia. Y los ángeles dijeron, escapa de la ciudad. Tú eres salvado por el mérito de Abraham, tu tío. Eres salvado por el mérito de Abraham. Oiga bien, en un caos, en una destrucción, por el mérito. ¿Cuál es el mérito de Abraham? Que pudiendo hacer el mal, hizo el bien. Y por eso, porque él pidió por su sobrino, el ángel fue y lo rescató de un mundo de caos y de destrucción por el mérito de su tío Abraham.
Así que su mérito cubra a su familia, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a su casa, a todo lo que el Padre le ha dado y le ha puesto en sus manos y reciba bendición y le sea para bien en el mérito, para bien, para su salud, para su bienestar, para su parnasá, para su provisión, para todo lo que necesite en su vida y le sea de bendición en el nombre de Yeshua. Terminamos nuestra clase para los de YouTube y nos quedamos aquí en oración. Que el Padre los bendiga. Facebook, Shalom, nos vemos, Litrao.